estamos además, yo les pasé hace un rato a ustedes, por ahí no tuvieron tiempo todavía de verlo. Sí, las definiciones de Trump. Hoy habló con Fox News. Sí. El Contanos, presidente ¿qué fue Donald lo que Trump dijo? Bueno, dos cosas muy importantes. La primera, que ha ordenado el bloqueo total del estrecho de Hormuz, y también, esto se los digo yo, no lo dice él en Fox News, un bloqueo aéreo a Irán, en forma tal de que no entre nadie ni salga nadie de Irán sin que lo controle los Estados Unidos. Y en segundo lugar, le dijo a la periodista de esta cadena, Fox News es una cadena muy preferida por Donald Trump, le dijo que iba a atacar los centros claves energéticos y los puentes. Es decir, aquello que había dicho que iba a atacar, y acuérdense que los iraníes llenaron los puentes y las centrales eléctricas ahora, Carlos, de gente, ahora dice que lo va a hacer. ¿Eso sería entonces romper la tregua de 2 semanas o no? Es que la tregua murió ayer. ¿Sí? No Sí, se continúan las negociaciones de acá hasta... Eso era un poco lo que hablábamos recién con Juan Pateleme y Gabriel Ventasgal, ¿no es una presión de Trump esto para que justamente ceda en las pretensiones de Estados Unidos? Claro, lo que hablábamos recién con ellos era que, a ver, fracasó ayer en realidad porque no llegaron a un acuerdo en el primer encuentro, pero que de acá a 2 semanas podía llegar a haber más reuniones mientras dure el alto el fuego para llegar a un acuerdo. Vos lo que decís es que no, que esto caducó ayer. El alto el fuego, les recuerdo que fue declarado unilateralmente por Estados Unidos, porque en realidad Irán no estaba ni enterado. No estaba de acuerdo. Claro. Sí sabía Pakistán. Y lo que está ocurriendo ahora es, primero, vamos a tener a Israel libre de manos para atacar Hezbollah. Es decir, vamos a tener Sí, seguramente esta noche vamos a tener nuevos ataques al sur del Líbano, abajo del río Litani. Y en cualquier momento va a haber algún problema militar entre Irán y los Estados Unidos, porque ahora está sumándose un tercer portaaviones a la flota que llega el viernes de esta semana a la zona. Así que en cualquier momento vamos a tener otra vez actividad militar. Mientras vemos el estrecho de Hormuz, poco tránsito claramente. Estas son imágenes de ahora mismo. Entendemos que, claro, por la madrugada... seguramente se frena también el transporte, pero no se ha liberado. No. A ver. No, Hugo. A ver, Hugo, Carlos. no, habitualmente trabajan toda la noche. Bueno. Pasan 1.450 a 1.500 tanqueros por ese lugar en épocas normales. Ahora están pasando unos 70 u 80 y claramente de día porque tienen miedo de ser atacados nocturnamente y no saber dónde viene el ataque, pero antes se trabajaba día y noche. Con lo cual, con tu información, primero, vos tenés mucha información sobre esto, y también con toda tu experiencia en términos de lo que ha ocurrido, ¿no? En términos diplomáticos y bélicos, ¿qué puede ocurrir a partir de mañana o de esta misma noche? ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar un incremento del conflicto, en primer lugar porque yo les quiero contar que clave para acelerar la acción militar de Trump es un personaje que se llama Mohammed bin Salman. Sí. Mohammed bin Salman es el príncipe, pero en realidad es quien manda. Es un príncipe heredero con un rey muy viejo. Claro. Mohammed bin Salman es un hombre que flota permanentemente entre Estados Unidos y China. En la época de Biden sancionó a Mohammed bin Salman en forma personal por la muerte en un consulado de ese país en Estambul. Un periodista, ¿no? Un periodista. Un periodista que entró a buscar una visa y salió destripado en valijas, ¿no? Exacto. Entonces, pero a la vuelta de Trump, Trump rearmó la relación con Mohammed bin Salman, lo recibió en la Casa Blanca y le vendió F-35 última generación, es decir, los aviones más modernos que en la zona solamente tiene Israel. Y además, les quiero decir que ayer, y esto anunciado oficialmente por ese país y por Arabia Saudita, llegaron una flotilla de aviones de transporte y de combate desde Pakistán. Pakistán es aliado militar de Arabia Saudita y es un país que posee ojivas nucleares. Claro. Pakistán es también muy amigo de Estados Unidos y de China, porque Pakistán es para China clave porque está peleado con el rival de China en la zona, que es, como ustedes saben, la India.
Entonces, Y con los talibanes, ¿no? Con ISIS también allí en Afganistán, ¿no? Así es. Así, bueno, la distracción que tuvo Pakistán en su momento con los talibanes fue muy útil para destrabar la presión, porque ustedes recuerden que Arabia Saudita no tiene armas nucleares, pero al tener un tratado militar de ayuda mutua con Pakistán y estar siendo atacado permanentemente por Irán, puede ser un jugador clave. ¿Y por qué les digo esto? Porque si Israel tira un artefacto nuclear sobre Irán, el mundo árabe no lo puede tolerar. Pero si tira Arabia Saudita, el mundo árabe es mucho más suní, es decir, del lado de Arabia Saudita, que chií, es decir, del lado de Irán. Claro, claro. Sí, estamos en una situación muy, muy complicada, muy tensa, con un Donald Trump muy enojado, muy enojado. ¿Para vos pisa el acelerador Trump de nuevo? Furioso. ¿Perdón? ¿Para vos pisará el acelerador Donald Trump y su ejército o sus fuerzas militares? Eso es lo que le está pidiendo Mohammed bin Salman a Donald Trump, y esto no es una noticia que la tenga solo yo. Hay varias cadenas norteamericanas que la están empezando a comentar, la fuerte influencia de este hombre. ¿Y por qué tiene tanta influencia Mohammed bin Salman? Porque tiene mucho petróleo. Claro. Y lo está sacando por el Mar Rojo. Claro, por un no oleoducto, por el ¿no? estrecho de Hormuz. Un Así es. oleoducto que se utiliza. Claro. Okay. Claro. Ahora, ¿qué crees que Le va a cuento ocurrir? además otra noticia muy importante, y es que Donald Trump ha habilitado a que la República Popular China vaya a comprar petróleo a los Estados Unidos. Epa. Y también le impuso aranceles por el 50%, ¿no? Si No. le vende armas a Irán. No. Mirá, yo quiero aclarar esto porque lamentablemente en las redes sociales y en algunas agencias de noticias tiran temas sin analizar el contexto. Es falsa esa noticia. A ver. Pese a que sé que la tiró una agencia internacional muy prestigiosa. ¿Por qué es falsa? Porque los fines de semana de repente los periodistas que están a cargo de las máquinas no tienen la cultura para entender lo que pasó. Se los cuento exactamente lo que pasó. Una periodista, otra vez de Fox News, le pregunta al presidente de los Estados Unidos: si China está mandándole armamento a Irán, ¿qué va a hacer usted? Y Trump dice: es una noticia que dio el periodismo, periodistas en los que yo no creo, pero si fuera así, le podríamos aplicar sanciones a China del 50%. O sea, es una advertencia. Sí. Creo que tenemos el corte, ahí lo vamos, porque esto ocurrió ayer, lo que decís vos claro. es así. Trump discute de dónde tiene la información, le dice la periodista, y entonces él le retruque, le cuenta todos los avances de Estados Unidos en esta guerra, todas las conquistas, los logros, y a partir de ahí viene la repregunta y dice: si China se mete, como atención, cuidado. Atención, que no se metan, ¿no? Pero además él dice: yo sé que ahora no se va a meter, quizás se metió al comienzo. Y es muy importante que nuestros televidentes, que a veces en el medio de las informaciones pueden venirle cosas cruzadas, entiendan que este bloqueo impide que llegue cualquier cosa ahora a Irán. Claro. No le pueden mandar ni combustible, ni misiles, le pueden mandar sí cosas electrónicas, información de inteligencia, pero el resto queda bloqueado. Cada buque, cada avión que esté en la zona llegando, lo van a interrumpir. Por eso, Carlos, los aviadores y los barcos norteamericanos, y lo van a revisar. Por eso están dispuestos a hacer lo mismo en tierra. Lo que pasa es que es mucho más difícil porque hay que acercar gente a las fronteras terrestres en algunos países que son hostiles como Irak. Por esto mismo, Carlos, que vos explicás muy bien, de Irán obviamente ya no puede, queda prácticamente bloqueada. Lo que nos preguntábamos recién con los entrevistados anteriores, y también quiero saber tu reflexión al respecto, me interesa mucho, es ¿qué puede llegar a hacer Irán en las próximas horas, tal vez esta misma noche? Porque obviamente hasta ahora lo que todos veníamos viendo es que el estrecho de Hormuz era su gran activo de guerra, sino el principal, ¿no? Obviamente, frente al poderío militar de los Estados Unidos. Si efectivamente Estados Unidos logra bloquearle su principal activo de guerra, que es el estrecho de Hormuz, ¿qué puede hacer Irán en las próximas horas? ¿Cuál puede ser su represalia?
Bueno, en primer lugar te voy a decir algo que me dijo una vocera muy importante del Departamento de Estado en off, pero con la autorización de contarlo. Me dijo, el problema central que tenemos con Irán es que ellos dicen que ganaron la guerra que nosotros ganamos, pero lo grave es que parece que algunos se lo creyeron. Y ahora le vamos a demostrar que no es así. Entonces, claramente, otra orden de Trump que todavía no se ha difundido mucho, es que van a detener todo buque que pase por el estrecho de Hormuz que la inteligencia norteamericana considere que ha pagado peaje y van a decomisar ese tanquero. Es decir, todo se va agravando, salvo con China. Por eso yo lo quiero aclarar mucho. Yo lo que tengo como información es que China y Estados Unidos están conversando más que nunca sobre este tema, porque lo primero que necesita realmente la República Popular China es petróleo. Bueno, Trump le va a vender petróleo. Le dijo, vengan, que le vamos a vender todo el petróleo que necesitan a ustedes, a Corea del Sur y a Japón, que son aliados, eso sí, de Estados Unidos muy importantes. Al que no le va a vender petróleo es a Europa. Claro, bueno, y ahí está la discusión, ¿no? Porque lo que está pasando en Europa, incluso con la derrota de Orbán, abre otro escenario en una guerra global en donde el petróleo se transforma como el activo o uno de los centros de la discusión, ¿no? Claro, mirá, yo no sé si ustedes vieron cómo está subiendo ahora el Brent y el WTI. Recién lo contamos, sí, pero los $100. Arriba de los 100. Bueno, sí. estamos hablando de lo que se llama premercados. Pero les voy a contar otra cosa que sale poco en los diarios también. Hay un tercer petróleo, que es el petróleo del Mar del Norte. Es un precio que no aparece generalmente en las pizarras porque el volumen es menor. Bueno, hace un rato estaba a $147 el barril del petróleo del Mar del Norte. Así que vamos a tener mañana seguramente un lunes negro en los mercados, porque ya nadie va a creer que esto dura 2 semanas. ¿Y cómo impacta en la Argentina esto? Porque los combustibles, indudablemente, pero también tal vez por alguna oportunidad que tengamos. Nosotros vamos a tener muchos beneficios y un perjuicio que va a ser universal, que es la inflación. La inflación la vamos a importar de donde traigamos cosas. Y claramente tenemos 2 ventajas centrales, que primero somos tenedores y exportadores de petróleo y de gas licuado. Podríamos haberlo hecho mucho más si no se hubiera descuidado ese tema en la época del kirchnerismo. Imagínate 20 años sin utilizar el gas de vaca muerta mientras Kirchner traía gas de África y lo licuado y lo gasificaba, un negociado brutal. Bueno, eso si hubieran hecho lo que había que hacer hoy seríamos una potencia. Cuando empezó en el 2000, esto que está haciendo el kirchnerismo, 2001, 2002, bueno, después, en la misma época, Estados Unidos cambió su norma y habilitó al sector privado y liberó la posibilidad de la explotación. Claro. En ese momento estábamos parejos. Hoy es el principal exportador de gas licuado en el mundo, Estados Unidos.